pH para el R134A. Lo normal es que no entiendas nada con tantas líneas que hay representadas, pero vas a ver lo sencillo que te resultará una vez hayas visto este video tutorial. El diagrama pH te va a permitir de forma gráfica examinar el comportamiento en una instalación frigorífica, entender los procesos que en ella tienen lugar y poder ajustar sus parámetros para obtener una buena eficiencia energética. En el diagrama pH se distinguen tres zonas bien diferenciadas y que quedan delimitadas por la llamada curva de Andrews o llamada de forma coloquial campana. La zona de vapor sobrecalentado situada a la derecha de la campana, la zona de líquido más vapor situada en el interior de la campana y la zona de líquido subenfriado situado a la izquierda de la campana. La línea que separa la zona del líquido subenfriado de la zona líquido vapor es la línea de líquido saturado, mientras que la línea que separa la zona de vapor sobrecalentado de la zona líquido más vapor es la línea de vapor saturado. El punto crítico del refrigerante coincide con la unión de las líneas de vapor saturado y líquido saturado de la curva de Andrews, y que en algunos casos no se representa. Es el punto más alto de la campana. Por encima de este punto, el refrigerante no es posible condensarlo. Como puedes ver en la imagen, el diagrama parece muy complicado, pues existen numerosas líneas que se cruzan entre sí y que en un principio no te dicen nada. Lo primero que harás será fijarte en los ejes del diagrama. El eje de ordenadas, eje vertical, se representa la presión absoluta. Si tienes que trazar una línea en donde todos sus puntos estén a la misma presión, trazarás una línea horizontal que recibe el nombre de isobara. Por ejemplo, la línea representada tiene todos sus puntos a la presión absoluta de 3 bares. Una particularidad de esta escala es que no es lineal, se trata de una escala logarítmica. Observa por qué debes tener cuidado al representar sobre ella un valor. En una escala logarítmica, la distancia del 1 al 10 es la misma que la del 10 al 100, del 100 al 1000, etc. Cosa que no ocurría en la escala decimal. En la gráfica puedes ver que para representar el valor 5 deberás utilizar la calculadora y obtener el logaritmo decimal de 5, que resulta ser de 0,7. Luego representa este valor en la escala decimal y será lo mismo que representar el 5 en la escala logarítmica. En principio, no es importante para ti saber cómo se construye este tipo de escalas, pero sí que debes prestar especial atención cuando intentes localizar puntos en ella. El eje de abscisas, eje horizontal, se representa la entalpía, en kilojulios por kilo de refrigerante. Si tienes que trazar una línea en donde todos sus puntos tengan la misma entalpía, será una línea vertical y recibe el nombre de isoentálpica. En el sistema internacional, las unidades empleadas son kilojulios, kilo. Por ejemplo, si el calor contenido en el refrigerante es de 220 kilojulios, representarás una línea vertical que pasa por el punto 220. Y si tienes que representar una entalpía de un valor de 400 kilojulios, pues harás lo mismo, una línea vertical por el punto 400. También en el diagrama pH se representan las diferentes temperaturas a las que puede encontrarse el refrigerante en sus tres estados. Por ejemplo, voy a trazar una línea donde todos sus puntos tienen una temperatura de 0 grados centígrados. Como ves en el diagrama pH, tienes la escala de temperatura dibujada en el eje de abscisas y también sobre la campana. Pues bien, en la zona del líquido subenfriado, la recta dibujada tiene todos sus puntos a 0 grados centígrados. Como ves, en esta zona son líneas verticales. En la zona de líquido vapor, para dibujar una línea que tenga todos sus puntos a la misma temperatura, deberás trazar una línea horizontal. Como ves, para una temperatura de 0 grados, traza una línea horizontal. Por último, en la zona de vapor sobrecalentado, las líneas que tienen la misma temperatura son ligeramente curvas, como la que trazo para los 0 grados. En resumen, la línea que he dibujado se llama isoterma y todos sus puntos tienen la misma temperatura, 0 grados. En el interior de la campana, entre las curvas de líquido saturado y vapor saturado, se encuentran las líneas de título de vapor, que representa el porcentaje de vapor que hay en la mezcla líquido-vapor. Si la línea está más próxima a la curva de líquido saturado, hay más líquido que vapor en la mezcla. Por ejemplo, 0,20 quiere decir que en la mezcla hay un 20% de vapor y un 80% de líquido. Y al contrario, si está más próximo a la curva de vapor saturado, por ejemplo, 0,8, querrá decir que hay un 80% de vapor y un 20% de líquido. Otras líneas que están representadas en el diagrama pH son las que representan el volumen específico. Como puedes ver, los diferentes valores los tienes marcados en los dos recuadros que han aparecido. Por ejemplo, la línea curva que voy a representar, el refrigerante tiene en todos sus puntos el mismo volumen específico, esto es, 0,04 metros cúbicos por kilo de refrigerante. Este dato te permitirá conocer el volumen que ocupa un kilo de refrigerante que ya está totalmente evaporado, bajo unas condiciones de presión y temperatura específicas. A la línea dibujada, que tiene todos sus puntos con el mismo volumen específico, recibe el nombre de isócora. Otro parámetro, y último, que se representa en el diagrama pH es el de entropía. El término de entropía se utiliza cuando el vapor se comprime y no se añade ni libera calor al exterior. La escala de entropía es la que aparece encuadrada sobre el diagrama. Y para dibujar una línea que tenga todos sus puntos con una entropía constante, debes dibujar una línea algo inclinada a la derecha. Por ejemplo, voy a dibujar una línea de entropía constante para un valor de 1,8 kilojulios por kilo grado Kelvin, y esa es la línea de entropía constante. Cuando la entropía es constante, el proceso se denomina adiabático, es decir, el refrigerante no intercambia calor con el exterior. En la siguiente imagen tienes superpuestas todas las líneas que son representadas en un diagrama pH. La línea de presión constante isobara, la línea de entalpía constante isoentálpica, la línea de temperatura constante isoterma, la línea de título de vapor, la línea de volumen constante isócora y la línea de entropía constante isentropía. La figura es el esquema de un sistema frigorífico, en este caso basado en los componentes básicos de una unidad de aire acondicionado tipo mini split.
El primer componente es el gas refrigerante, que puede ser cualquier gas capaz de condensarse y evaporarse en condiciones accesibles de presión y temperatura. Luego tenemos el compresor de gas, que mantiene un flujo constante a través de los caños o tuberías del sistema, además de elevar la presión que recibe en la succión. La descarga del compresor llega a la condensadora, que es el elemento del sistema encargado de convertir el gas en líquido, es decir, condensarlo. Seguidamente se pasa por el elemento restrictor o válvula de expansión termostática. Aquí en todos los mini split es un capilar. La válvula de expansión es la encargada de bajar la presión y temperatura del sistema y ponerla a punto para ser evaporada según la curva pH o diagrama de Molière. En la evaporadora ocurre la magia de la transferencia de calor, en donde el gas licuado se evapora por completo, cambia de fase, absorbe calor del ambiente, para luego seguir su recorrido en forma de vapor hacia el compresor, donde se repite el ciclo. Antes de continuar y entrar en materia con los parámetros de presión y temperatura del sistema frigorífico, veamos el proceso de evaporación del agua a una atmósfera de presión. En este ejemplo se trata de evaporar 1 kilo de agua que se encuentra a 0 grados Celsius. A medida que se aplica energía en forma de calor, la temperatura va subiendo. Justo cuando se ha absorbido 100 kilocalorías, el agua alcanza 100 grados Celsius y empieza a ebullir. Luego se le sigue aplicando energía, pero no aumenta de temperatura, solo continúa evaporándose. En este punto podemos concluir que no existe agua a una atmósfera de presión más caliente que 100 grados Celsius. Se sigue aplicando energía en forma de calor, denominada entalpía. La temperatura no aumenta, solo sirve para cambiar de fase el agua. Este es el calor latente. Luego se llega a un punto en que todo el agua se ha convertido en vapor. Ahora, si seguimos aplicando energía, el vapor sí aumenta de temperatura. Es decir, ahora el calor absorbido sí produce aumento de temperatura y se denomina calor sensible. Este vapor es el vapor sobrecalentado. Este mismo fenómeno es el que ocurre dentro de una evaporadora en un sistema de refrigeración, donde le llega un gas condensado a una presión y temperatura y absorbe calor latente del aire que es forzado a pasar a través de ella. Las temperaturas de evaporación y condensación con que se diseñan los sistemas de refrigeración están basadas en normas como la ARI 540. Nuestro ejemplo toma los datos de la categoría aires acondicionado de esta norma. Volviendo al esquema, tenemos en la evaporadora el gas condensado entrando a una temperatura de 7.2 Celsius. A través del recorrido dentro de ella, ebulle y se convierte en vapor saturado. Al final del recorrido, este vapor sufre un recalentamiento de 5 grados. Así tenemos a la salida 12.2, es decir, el gas ha sufrido un recalentamiento útil de 5 grados. El gas continúa su recorrido hacia el compresor y sufre un recalentamiento en la tubería de aspiración, sumando un recalentamiento total de 11.1 grados, por lo que la temperatura de entrada al compresor es de 18.3. El compresor eleva la presión y en ese proceso el gas gana temperatura. Luego el gas entra a la condensadora donde se le extrae el calor y condensa a 46.1 grados. Al final de la condensadora el líquido sufre una pérdida de calor, denominada subenfriamiento. En este caso, y según la ARI 540, es de 8.3, por lo que el gas sale a 37.8 grados Celsius. Ahora bien, para tener un aire acondicionado, además de estos elementos, necesitamos un gas capaz de producir estas temperaturas en los diferentes puntos. En el presente diagrama de Molière, veamos el sistema frigorífico para un aire acondicionado con gas R22, y según la norma ARI 540. El diagrama está generado en presiones absolutas, es decir, lo indicado en los manómetros de campo hay que sumarle 1.01 bar, o 14.7 psi. La entalpía está dada en kilojoule por kilogramos. La campana es la zona de mezcla. Una línea horizontal dentro de ella significa temperatura y presión constante. El borde izquierdo es todo líquido, mientras que el borde derecho es todo vapor. La zona interna entre estos dos bordes es zona de mezcla, es decir, líquido-vapor. Podemos destacar las líneas de temperaturas, por ejemplo la de 10 grados. Fuera de la campana describe una curva, es decir, esta misma temperatura se obtiene con otras presiones. Aquí está representado el aire acondicionado con gas R22. El punto 1 es la entrada a la evaporadora, con gas condensado a 7.2 grados Celsius, que para el gas R22 corresponde a 76 psi manométrico, o 90.7 absoluto, como se mostrará más adelante en la tabla presión-temperatura. La evaporadora absorbe calor latente del recinto, aumenta su entalpía pero no aumenta de temperatura ni cambia su presión. Casi al final del recorrido ya se ha convertido 100% en vapor. La gráfica está en el borde derecho de la campana. En la porción de recorrido faltante en la condensadora, el gas se sobrecalienta, y es lo denominado recalentamiento útil, es el punto 2. Luego adquiere aún más recalentamiento hasta llegar a la succión del compresor. El compresor toma este gas con toda la entalpía o calor absorbido, eleva su presión y en el proceso añade aún más calor. En el punto 3 es enviado a la condensadora donde se le extrae el calor y empieza a condensarse cuando la temperatura llega a 46.1 grados.
que corresponde a 242.7 psi manométrico, según las presiones para vapor saturado del gas R22. Al final del recorrido, en la condensadora el gas sufre un subenfriamiento, es decir, se le extrae calor ya al gas licuado. Luego entra la válvula de expansión que baja su presión y temperatura para ser evaporado con el calor en la evaporadora, punto 4. Veamos este ejemplo ahora utilizando gas R410A. Las temperaturas son las mismas, basadas en la ARI 540, pero para obtenerlas con este gas, las presiones serían 130.5 psi en baja y 392.2 psi en alta. Y utilizando gas R134A, las presiones serían 40.1 psi en baja y 158.4 en alta. Para obtener los valores de temperatura según la presión del vapor saturado, es decir, la campana en el diagrama pH, a los manómetros de campo se le añade una escala de temperatura. Por ejemplo, este manómetro tiene la escala de temperatura para R410A. Para 7.2 grados Celsius tenemos los 130.2 psi. Una forma práctica para tener la tabla de presión-temperatura para cualquier tipo de gas es usar la aplicación de Danfoss, llamada regla de refrigerantes. Para medir el recalentamiento útil y verificar si el comportamiento del sistema está correcto, se mide la presión en la tubería de aspiración o succión. Por ejemplo, en este aire acondicionado con gas R410A, el manómetro indica 121.1 psi. Buscamos en la tabla de presión-temperatura o en la escala de temperatura del manómetro y nos da 5 grados Celsius. Luego medimos la temperatura a la salida de la evaporadora y nos da 10 grados Celsius. Así calculamos el recalentamiento útil, el cual indica que el sistema está bien, porque se acepta entre 5 y 7 grados Celsius. Si diera menor significa que hay mucho gas en el sistema y si da mayor que le falta. Ahora veamos un ejemplo para un sistema de baja, un refrigerador o hielera tipo residencial con gas R134A. La evaporación ocurre a menos 23.3 grados Celsius y el recalentamiento útil es de 3 grados. Por último, indicamos el parámetro denominado salto térmico, que es la diferencia de temperatura del aire de entrada con respecto al aire de salida en la evaporadora. El aire acondicionado debe experimentar una diferencia mayor a 12 grados Celsius entre el aire que entra y el aire que sale. Por ejemplo, si recibe 30 grados, sale 18. Luego la temperatura ambiente baja y ahora entra 29 y sale 17. Y así sucesivamente.